Para mí es bueno, pues un placer estar aquí de vuelta después de unos meses de impasse, de interrupción, desde la última sesión que tuvimos a final del año pasado. Y bueno, muy contento de arrancar el año hoy con su programa Open Doors. Y antes que nada, presentarnos, que yo creo que es lo importante para todos. Yo soy José Luis Tobalina, soy el coordinador de actividades de la PDI. La PDI, como muchos de vosotros sabéis, es la Asociación Gremial de Diseñadores de Iluminación, nacida en España hace ya casi 13 años, y desde la asociación lo que intentamos siempre es reivindicar y buscar la visibilidad de la figura del diseñador de iluminación, su profesión, y también reivindicar lo que llamamos la cultura de la luz, que es la excelencia en los proyectos de iluminación, ¿no? Desde el principio, desde el nacimiento, la PDI tuvo muy claro que tenía que constituirse también como una plataforma de encuentro entre lo que son los diseñadores de iluminación, que es el corazón de la asociación, y también la industria, los fabricantes, por dos motivos obvios. Uno está muy claro, ¿no? Porque también nos aportan recursos para poder funcionar, pero otro también porque creemos que es importante que haya ese encuentro entre el fabricante que desarrolla y aporta la innovación de producto y el diseñador, que es al final el que prescribe y decide finalmente los proyectos, que es lo que se instala, ¿no? Entonces ese encuentro procuramos siempre desde el principio enriquecerlo. Y una de las herramientas que tenemos para eso son estas sesiones que hemos llamado Open Doors. Estamos en la cuarta o quinta edición, ahora mismo no tengo claro. Se trata de sesiones que dedicamos a compartir la innovación, los proyectos, el mejor hacer, el factor diferencial de nuestras empresas patrocinadoras. Empezamos esta iniciativa en 2018 a principio de forma presencial. Tuvimos tres ediciones, pero obviamente nos vino esta pandemia que parece que se está resistiendo en abandonar y tuvimos que reinventarnos y pasar a un formato virtual, que es el que estáis viendo hoy, ¿no? Tenemos la esperanza este año de poder combinar estas sesiones como la de hoy con otras sesiones presenciales, pero eso vamos a ir viendo cómo va la evolución y a ver si lo podemos hacer. Entonces, volviendo al tema de hoy estoy contentísimo por varios temas. En primer lugar, quiero presentaros al socio colaborador. Sabéis, siempre buscamos la colaboración de un socio diseñador que esté con nosotros para ayudarnos a que la sesión tenga además un contenido relevante y orientado hacia vosotros. Y hoy tengo a un amigo y un gran socio, Jordi Moyà. ¿Cómo estás, Jordi? Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. La voz un poco tomada porque me coge un poco de frío el fin de semana, pero vamos a intentar colaborar con este Open Doors. Muchas gracias, José Luis, por tu presentación. Gracias, Jordi. Jordi, como muchos de vosotros sabéis, es diseñador, es fundador del estudio ILM, o yo digo, a veces siempre digo Iluminación Barcelona o ILM Barcelona. Es un gran estudio que, bueno, hace todo tipo de proyectos, por supuesto, pero al final por la actividad o por tipo de clientes se ha orientado muchísimo a todo lo que tenga que ver con museística e iluminación expositiva, aunque también hacen iluminación arquitectural más general. Y bueno, pues para el conocimiento de quien nos esté viendo, quien tenga un proyecto interesante, sabéis que podéis contactar con Jordi, tenéis el contacto en la web y que estará encantado de atenderos y hoy nos va a ayudar en esa gestión. Es verdad que, como él ha dicho, pues está un poco tocado de la garganta, que ha estado de fin de semana pues haciendo actividad en la montaña y eso al final puede afectar, ¿no? O sea que le agradecemos mucho este esfuerzo. Vamos a intentar que minimice el esfuerzo para que no se quede finalmente sin voz, pero que sí que pueda seguir participando. Así que gracias, Jordi. Y en paralelo, lo más importante, el protagonista de esta sesión, hoy nos toca un Open Doors con ERCO, que no creo que a nadie le vaya a descubrir quién es esta casa, pero bueno, siempre es importante el hacer un pequeño perfil. ERCO para muchos, los tradicionales, era como la gran empresa del alumbrado arquitectural y además era todo un referente en todo lo que tuviera que ver también con museística, hablando de lo que hemos hablado de Jordi, aunque es una empresa que tiene un portfolio de soluciones y servicios enorme. Y yo, por ejemplo, personalmente estuve trabajando en una oficina iluminada con iluminación funcional de ERCO durante 5 o 6 años, quiero recordar, con unas ópticas de oficina de estas de bajo alumbramiento, una GR fantástica. O sea que también, para alumbrar más funcional, también tiene soluciones, tiene muchísimas soluciones interior-exterior. O sea que no os voy a descubrir a nadie quién es ERCO, ¿no? Y además es una de las empresas que estuvo desde el principio apoyando la PDI. Este año, además, después de un pequeño paréntesis, ha vuelto y estamos contentísimos, primero, de que esté apoyando a la PDI, demuestre este amor por la profesión y su apoyo y creencia en ella, y también, bueno, que esté hoy con nosotros, ¿no? Y para representar a esta empresa, contamos hoy con también un colaborador de excepción, que es Enrique Castellanos, que es un... Hola, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Pues Pues mira, aquí contentos de participar en este acto con vosotros.
La verdad es Fenomenal. que teníamos muchas ganas de poder encontrarnos en un acto así y especialmente y muy contentos de que además sea en colaboración con Jordi Moya, con quien hemos podido compartir diferentes experiencias en proyectos muy interesantes y muy positivas, casi siempre. Fenomenal. Bueno, Enrique, para aquellos que le conozcáis, sobre todo los de la zona de Cataluña y zona de influencia en los Levante, me imagino también, es la persona que asesora y da apoyo técnico-comercial a esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, además el hilo conductor que vamos a seguir en la sesión o que van a seguir tanto Enrique como Jordi es en base a una serie de proyectos que han hecho conjuntamente y está muy bien que pongamos en valor la colaboración que hay entre las empresas y los diseñadores de esta manera, ¿no? Entonces yo no voy a robar más tiempo de la sesión, voy a estar muy atento al canal YouTube, que sabéis que estamos emitiendo en directo y ahí os invitamos a todos a que saludéis, también de esta forma sabemos quiénes estáis ahí, ya veo que tenemos aquí a Alfred, un socio de la PDI muy activo, así que a quien saludo y felicito además por los premios que acaba de venir de México y de recoger. También veo a Ana, otra socia. Bueno, en general, que voy a estar atento también al canal YouTube para recoger vuestras preguntas, comentarios. Las intentaré trasladar. Si es algo puntual, pues les interrumpiréis. Si no, pues les voy a dejar que sigan con la sesión, que va a durar aproximadamente una hora, con flexibilidad, por supuesto. Así que adelante, os dejo la palabra inmediatamente ya, Enrique, Jordi, para que arranquéis la sesión. Estupendo. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues concretamente hoy vamos a hablar o queremos focalizar especialmente esta presentación, que será el espacio quizá más protagonista, un proyecto que es el proyecto de la Rectoría Woodmar. Y es un proyecto del cual hablaremos, aunque también vamos a pasar por encima de otros proyectos que nos han parecido muy interesantes por la aplicación de las soluciones lumínicas que se han utilizado y por cómo se han resuelto los proyectos. Son proyectos en los que hemos podido trabajar con Jordi Moya y que, bueno, siempre esta vinculación de colaboración con él, pues hemos tenido la suerte de que haya contado con nosotros y han sido en muchas ocasiones proyectos muy sorprendentes, llamativos, que han buscado la innovación y que, bueno, para nosotros es un placer poder haber colaborado con él. Pero antes de hablar un poco de proyectos y aprovechando esta ocasión que se nos brinda desde la PDI, pues sí que queríamos hablar un poco de nuestra compañía. Porque si bien es cierto que la mayor parte de las personas que quizá nos estéis viendo o que nos podáis ver este vídeo, este webinar, pues seguramente conocen ERCO como marca y saben perfectamente quiénes somos y qué podemos aportar al mercado. También es verdad que hay en ocasiones profesionales quizás más nuevos en el sector que se han incorporado más recientemente y que aunque sí que puede ser que nos conozcan porque hayan tenido referencias o hayan podido pues, visualizar nuestros productos en la web o hayan tenido nuestros catálogos en sus manos, pero que quizá no conocen tan bien qué es lo que nosotros como compañía podemos aportarle o qué podemos, en qué tipo de tipología de proyectos podemos colaborar. Entonces, quizás como preámbulo, aunque aquí vemos la fotografía de la compañía y algunos quizás habéis estado allí, pero estaría bien pues, explicaros cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? A día de hoy ERCO es una empresa multinacional con presencia en más de 55 países, especializada en iluminación arquitectural y técnica, pero no siempre ha sido así. Sí que es verdad que ahora mismo la presencia internacional pues, nos hace como una empresa bastante importante dentro del sector, pero cuando hace casi 90 años la empresa se fundó, pues en aquel momento las premisas y la tipología de cosas que se fabricaban eran bastante diferentes. Nuestra compañía la fundó un señor que se llamaba Arnold Reininghaus y que dijéramos que es una empresa familiar. De hecho, hoy es la tercera generación la que sigue controlando, gestionando y dirigiendo la compañía. Por tanto, continúa la saga familiar. Y inicialmente nuestra compañía, pues bueno, no se llamaba como la conocemos ahora, se llamaba Reininghaus & Company, lo cual poco a poco con el acento alemán pues se fue simplificando y al final acabó con un R de R, ANCO y al final ERCO, ARCO, bueno, pues al final acabó siendo ERCO y ERCO es el nombre comercial con el que la empresa se acabó quedando. Cuando la empresa comenzó, tampoco la compañía se dedicaba al tipo de iluminación que conocemos. De hecho, aquí vemos algunas fotografías
en las que la tipología de productos que podemos encontrar son productos pues, más decorativos, domésticos, en fin, cosas que son bastante antagónicas con lo que hoy encontramos en nuestros catálogos. Pero esos fueron los inicios de la compañía. Y fue allá por los años 60 cuando la influencia de Richard Kelly, una persona pionera dentro de lo que sería el mundo del diseño, la iluminación arquitectónica y bueno, pues con técnica, podríamos decir, pues la influencia de Richard Kelly, en colaboración también con la compañía, hizo que se empezara a dar un giro en la tipología de productos que se estaban fabricando, diseñando y lanzando al mercado. Y poco a poco esta empresa empezó a lanzar esta tipología de productos técnicos que estaban solucionando otra tipología de necesidades dentro de lo que sería pues, iluminación arquitectónica. Esto sería a muy grandes rasgos lo que podríamos decir de la compañía en este periodo. Habría muchas anécdotas para contar y muchas batallitas, pero por lo menos vemos cómo hemos llegado hasta aquí. A día de hoy, pues bueno, la compañía trabaja en tipologías de proyectos muy diversos. Vamos a ver algunos de ellos hoy. También hablaremos un poco de algunos proyectos en los que a veces se nos cataloga y no sé, al menos aquí, nuestro mercado nacional, que estamos encantados de estar trabajando en ellos, pero también queremos que los diseñadores de iluminación veáis el potencial de nuestros productos para atacar otro tipo de proyectos. Llegado a este punto también, y antes quizá de avanzar en otra línea, hay un tema en el que queremos expresar un especial énfasis. Y es que en las épocas en las que nos movemos, todas las empresas, y especialmente las que son pioneras dentro de su campo, tienen que ser muy conscientes de la importancia de la sostenibilidad, del mundo en el que vivimos y la importancia de cuidarlo. Y bueno, son muchas las compañías y las empresas que hacen y proclaman pues, en ese sentido su compromiso con el medio ambiente. Nosotros, por supuesto, lo hacemos. Nos sentimos muy responsables de poder colaborar para que nuestra huella de carbono sea lo más baja posible, para intentar ser lo más eficientes y más respetables con el medio ambiente posible. Y eso es un compromiso serio por parte de la compañía. Por eso la compañía utiliza un concepto que denominamos Greenology, que si entráis en nuestra web veréis que aparece con frecuencia, y que intenta mostrar pues, ese compromiso de la compañía, en el que se mezcla pues, eficiencia con tecnología para intentar conseguir pues, resultados, pero no a cualquier precio, ¿no? ¿Y cómo hace esto ERCO? Pues os voy a mencionar algunos casos muy por encima, pero muy concretos, para que veáis un poco cómo de responsable es la compañía en este sentido. Hay como cuatro patas principales, cuatro elementos principales que nos podrían servir para detallarlo. Y uno de ellos tiene que ver con las herramientas de iluminación que nosotros utilizamos, ¿no? Y nosotros estamos convencidos de que ofrecemos al mercado las herramientas de iluminación más eficaces, las que permiten conseguir los mejores resultados y además intentamos siempre incluir un matiz cuando hablamos de iluminación o un concepto que quizás no es tan genérico cuando la mayor parte de los fabricantes hablan de iluminación. Y es verdad que no podemos huir del famoso denominador lumens-vatio, que de alguna manera nos ayuda a saber cómo se comporta una luminaria o cuál es el flujo luminoso con el que partimos por parte de una luminaria. Pero nosotros todavía vamos un poco más allá e intentamos utilizar también el denominador luxes-vatio, porque al final eso es lo que conseguimos de un producto y eso es el resultado de ese conjunto de luminaria que ha sido diseñada y que ofrece un resultado y que se puede cuantificar. Esto, que puede parecer a lo mejor una novedad comentarlo ahora, tampoco es algo nuevo. Cuando uno entra en la página web de ERCO o uno coge un catálogo de ERCO de hace 10 años, 15 años, los años que sean, era muy fácil empezar a ojearlo y empezar a contrastar que había luminarias en las que podíamos ver claramente cuál era el flujo luminoso que generaban, qué nivel de iluminación nos ofrecían a una distancia, qué tipología de mancha, qué diámetro de mancha. En fin, podíamos rápidamente saber cuál era su eficiencia, ¿no? su manera de funcionar. Pues esto no es algo nuevo, pero ERCO lo quiere remarcar y todavía más ahora en este tiempo en el que ser eficientes, no solamente ser eficaces, sino ser eficientes es muy importante como compromiso con el medio ambiente. La segunda
la segunda pata de este tema, en la que también quiero andar un poquito, tiene que ver con cómo fabricamos nuestras luminarias, cómo lo desarrollamos dentro de nuestra compañía. Y aunque es verdad que, bueno, al final puede haber pequeñas cosas que ayuden a que uno pueda ser más eficiente, desde ERCO lo de la eficiencia y lo del respeto por el medio ambiente no es una cosa nueva. De hecho, aquí vemos algunas cosas que podéis ver. Por ejemplo, desde recientemente la electricidad que producimos desde nuestra propia compañía, desde nuestra propia factoría, ya está catalogada como energía verde certificada. Eso es algo nuevo, pero que ayuda a que reduzcamos la huella de carbono en torno a un 50%. También desde el 2007, no hablo de una cosa nueva, hace unos cuantos años, producimos nuestra propia energía solar y nos permite de esa manera generar 155.000 kilovatios al año. Bueno, hablamos de un ahorro de unas 54 toneladas de CO2. Y hablamos ya desde hace unos cuantos años, no es una cosa de ahora. Y en otros procesos, como la manera como aplicamos la refrigeración por aire para las máquinas de inyección de nuestros productos, también intentamos, como se explica aquí, buscar maneras de optimizar esos recursos, ¿no? Y bueno, podéis ver cómo que en este sentido esa manera de trabajar nos supone un ahorro de 117 toneladas de CO2 al año. Claro, todo esto al final permite que tengamos certificaciones que nos ponen de manifiesto como empresa respetuosa con el medio ambiente. ISO 14001, ISO 50001, etc. Cosas importantes que al final pues, reconocen y demuestran que la compañía en este sentido pues, es respetuosa y consciente del tiempo en el que vivimos y de la importancia de preservar nuestro planeta. Como adicional, pues bueno, hablamos aquí del desarrollo de la economía circular. La compañía, pues sí, intenta buscar que todo este desarrollo del proceso de producción, transporte, reciclado, se respete pues estos principios y conceptos que nos ayudan bueno, pues a ser en este sentido lo más eficientes posible. Y no solamente lo hacemos con las cosas que nosotros hacemos, sino también con los proveedores que podemos tener, en los que intentamos también seleccionar los que son pues, más afines con estas filosofías que nosotros tenemos en cuanto a sostenibilidad. Y por último, aunque solamente sea de pasada, hay una serie de objetivos que marca la ONU y que tienen que ser importantes para todo esto. Aquí vemos estos 17 objetivos que determinan las Naciones Unidas y nosotros contribuimos de una manera clara y consciente en la consecución de estos objetivos. Dicho todo esto, que creo que me parecía oportuno como compañía pues, transmitir este mensaje para que un poco pues, todos seáis conocedores, llegamos a un tema ya un poco más de proyectos, de actividad, de nuestro día a día. Y aquí, como podéis ver, pues sale de ERCO en proyectos culturales, expositivos y museísticos. Es uno de los ámbitos en los que trabajamos más habitualmente y nos encanta. Pero también hemos de decir que desde ERCO podemos trabajar y trabajamos en otros muchos ámbitos de actuación, en otros tipos de proyectos. Quizás en otros países sí que tenemos más presencia en otra tipología de edificios y de proyectos, pero quizás aquí nos cuesta un poco más, ¿no? Estamos como muy catalogados en el ámbito expositivo y a veces algunos profesionales parece que nos encasillan únicamente en eso y un poco romper una lanza a favor de otra tipología de proyectos, ¿no? No vamos a hablar de todos ellos, hay muchos sectores de mercado y muchas tipologías de proyectos, pero sí que vamos a hablar un poco de iluminación en entornos de trabajo y lo que cante y como productor de luminarias que el prescriptor, que el lighting designer puede proponer en sus proyectos, pues puede ofrecer cosas que a veces pueden ser un poco diferenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora vais a ver una diapositiva en la que vemos un espacio de trabajo con una iluminación, bueno, una solución de luminarias de 60×60, puede ser una iluminación como muy general, todos hemos visto oficinas que en esta tipología, además ahora mismo con las soluciones LED se han instaurado mucho y tanto en formato de 60×60 como en líneas continuas, lo vemos una y otra vez. Y sin duda, seguro este espacio está cumpliendo la normativa en cuanto a niveles de iluminación, probablemente también en cuanto a UGR, y bueno, es un espacio operativo. Pero pensamos que cuando uno trabaja con productos eficientes, eficaces y de ópticas mucho más controladas, puede conseguir algo diferente respecto a un espacio que es el mismo, pero que tiene una lectura distinta. Lo veréis en la segunda diapositiva.
Veis la segunda diapositiva, vuelvo a pasar a la anterior, vuelvo a pasar a la siguiente, a la segunda. ¿Qué ha cambiado? Bueno, supongo que notaréis que en este caso prácticamente la iluminación, al ser elementos más discretos, pasa mucho más desapercibida, los elementos que podemos tener como fuentes de luz. En cambio, están haciendo un trabajo mucho más selectivo. No están iluminando de una manera completamente uniforme, no es una luz plana y constante en todos los ámbitos, sino que está dando los niveles que tocan en las zonas de trabajo, generando una luz de transición más suave en las zonas de paso, potenciando algunos parámetros verticales, como el que vemos en el frontal, para que sea un referente dentro de este espacio, y la sensación de confort, de comodidad y de querer estar en este espacio trabajando cambia drásticamente respecto a una solución convencional. Pero claro, hace falta productos con ópticas definidas y que permitan este control de la luz, ¿no? Para poder llegar a esto. Otro ejemplo que os voy a poner, esto es una oficina y lo que os voy a enseñar ahora podría ser el hall de acceso o la recepción de esa misma oficina. Vemos aquí un punto de recepción con una pequeña salita de espera, un logo de la compañía, un mostrador de atención. Claro, aquí ahora mismo vemos toda la luz encendida, pero el espacio se puede transformar en función del momento. Y puede haber un momento en el que simplemente la iluminación sea una iluminación de tránsito, de evacuación, no necesitemos potenciar demasiadas cosas más. Incluso la luz nos ayuda a entender en qué momento del día nos encontramos y qué pretendemos ofrecer en ese espacio en ese momento. La luz nos ayuda a discriminar eso. Si paso a la siguiente diapositiva, lo que he hecho es justo lo contrario. Estoy utilizando una iluminación bañadora de pared, estoy potenciando unos parámetros verticales. Está claro que en este momento el mostrador tampoco está activo para atender a nadie, pero sí que estoy mostrando esa pared con ese logo de manera que la oficina puede ser presente incluso durante la noche, evidenciando pues, su imagen corporativa, su presencia dentro del entorno en el que se encuentre, y de alguna manera nos está ayudando pues eso, a mostrar que estamos ahí y al mismo tiempo a discriminar en cada momento qué actividad estamos realizando. Claro, para eso hace falta trabajar con ópticas eficaces, ¿no? Eficientes también, pero también eficaces, ¿no? Y hay un pequeño ejemplo que veréis en la siguiente diapositiva, que es muy sencillo. Es un ejemplo lo más simple que nos podemos encontrar. Hablamos de un pequeño pasillo de transición. Y en un pasillo de transición, bueno, al final uno acaba poniendo muchas veces las cosas más económicas o más sencillas o más simples. No es un espacio noble, no tenemos que potenciarlo de una manera especial. Pero fijaros cómo el hecho de trabajar con una solución o con otra puede cambiar la cantidad de luminarias que utilizamos, reduciendo en número la cantidad de luminarias y, por tanto, reduciendo el consumo energético e incluso equilibrando la inversión, ¿no? Evidentemente, trabajar con productos de más calidad posiblemente sea algo más caro, pero también estamos invirtiendo en menos cantidad de producto y posiblemente en un producto que tendrá una durabilidad mucho más larga en el tiempo. Aquí, si lo veis, en una diapositiva, en un lado, en un lateral, vemos que este pasillo se resuelve con 4 luminarias. Estas 4 luminarias, que son unos downlights de empotrar, están trabajando con una óptica bastante habitual en nuestro caso, incluso en downlights, no solamente en elementos de proyección, que es la óptica oval flood, que nos permite potenciar todo lo que es la longitudinalidad del pasillo. Y en cambio, en la otra diapositiva teníamos una solución como más convencional, 7 luminarias con distribución de luminosa extensiva estándar. Y bueno, funcionan, los dos funcionan. No, está claro que los dos funcionan, los dos tenemos medias de luxes en torno a los 150. Pero, por un lado, hemos reducido el consumo energético en la diapositiva de la izquierda, en la imagen de la izquierda, y por otro lado, estamos contribuyendo también a la sostenibilidad de nuestro planeta al invertir en menos cantidad de recursos, porque estamos reduciendo la cantidad de unidades de productos que estamos utilizando. Esto es un mero ejemplo de unas soluciones aplicadas a espacios de trabajo. Quizá no es lo habitual cuando uno piensa en ERCO, que piensa en oficinas, como comentábamos, piensa en museos, como comentábamos, pero aquí vemos un ejemplo de aplicación bastante interesante. Por último, solamente como pequeño matiz, dentro de espacios de trabajo también hemos recientemente sacado al mercado una solución Cube de un falso techo modular de 1,20 m por 1,20 m que permite la integración de elementos flexibles de iluminación, porque entendemos que cada vez más los espacios de trabajo son trabajos flexibles, son espacios de trabajo flexibles que requieren de movilidad, que requieren reinventarse muchas veces en función de cómo va cambiando la necesidad de la sala o de la oficina en la que se encuentran. Y bueno, este producto que pensamos que puede contribuir a todo eso, pues es una cosa que hemos lanzado este año, es novedad. Y bueno, hay más información en la web si alguien la quiere, pero
me parecía oportuno también aquí mencionarlo. Dicho esto, yo os quería también, ya para acabar, y ya vamos a dar paso y vamos a ir al plato fuerte, que es hablar de los proyectos, pues invitaros a que entráramos en la web de nuestra compañía. Porque muchas veces, claro, pensamos que quizás las webs de los fabricantes nos sirven para ver productos, que está claro, que cada vez más los tenemos que ver así, porque los catálogos ya no nos permiten tener todas las soluciones vistas. Pero a veces cuando pensamos en proyectos y queremos buscar soluciones para proyectos concretos, en la web encontramos, veréis aquí que tenemos las diferentes pestañas, y hay una pestaña que habla de proyectos. Y si yo clico en proyectos, veréis que arriba me abre un desplegable en el que me salen diferentes tipologías de proyectos. Son las principales tipologías de proyectos que trabajamos, aunque trabajamos otras, pero estas son en las que tenemos más ejemplos claros de aplicación. Y veréis que hay proyectos de diferentes tipologías. Por ejemplo, si entramos en Word, por ahondar en Word, veréis que hay proyectos concretos de espacios de trabajo. Yo podría entrar en uno de ellos, por ejemplo, esta oficina de trabajo en Sydney. Y además de que podemos ver diferentes fotografías con soluciones de aplicación, que a veces para plasmar y presentar una idea a un cliente final puede ser muy interesante, porque a veces una imagen ayuda a explicar lo que pretendemos, más que hablar mucho. Además de todo eso, también pues, en cada proyecto explica qué tipo de productos están utilizando, nos habla de quiénes son los arquitectos, los prescriptores, en fin, nos da mucha información por si queremos avanzar en ese proyecto. Pues eso sucede con todos estos proyectos que nos podemos encontrar aquí. Aquí hemos hablado de Work, pero si por ejemplo fuéramos a otro, encontraríamos lo mismo. Y me voy a querer parar un segundito en Community. Community, correcto. Y en Community, si vamos bajando, también hay muchos tipos de proyectos muy diversos. Y hay uno que nos encontramos, que aquí lo veis, que es Rectoría Goodmar. Y este es precisamente el proyecto estrella del que queríamos hablar hoy. Así que no voy a darle al clic, porque en lugar de verlo en fotografías de la página web, lo ideal será que podamos hablar con el ideólogo del proyecto y con quienes estuvimos trabajando mano a mano para que nos explique un poco todo este concepto. Así que, Jordi, te invitamos a que te sumes a la presentación y podamos empezar a hablar ya concretamente de lo que es este proyecto tan excepcional en el que pudimos participar contigo. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Me ha gustado mucho tu presentación. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Ya que os conozco hace tiempo, pero Sí. bueno, cosas nuevas. Bueno, intentaré presentar y exponeros brevemente este proyecto de la Rectoría Goodmar. Es un encargo de esos únicos que caen en tus manos porque llevas una trayectoria, vas generando una confianza, vas generando, bueno, al final una credibilidad, ¿no? Y fruto de esa credibilidad, pues te encargan una cosa que no es tu trabajo habitual, pero te lo plantean como un reto, ¿no? Este proyecto está en en el alto de una montaña. Tiene que ver con una antigua, una antigua iglesia que se construyó junto a un antiguo castillo del siglo X, del que queda un torreón. Con el tiempo, en el siglo XIII, se construyó una iglesia, luego una rectoría, y resumiéndolo, acabó en desuso. Y entonces, del despacho de arquitectura del Carles Puig y la María Antonia Mir, bueno, pues me hicieron el encargo de ayudarles con la iluminación, porque su reforma arquitectónica, si bien está explicada brevemente en estos dibujos en los que hay una estrategia de vaciar lo que es la rectoría para crear dos espacios, uno que es el interior de la iglesia, donde se pretenden hacer actos efímeros, y luego se crea un patio interior que se vacía y los metros cuadrados que recuperas de este patio interior te permiten crear como un gran salón en el que se pueden hacer comidas para convenciones y acaba de redondear el servicio que te ofrece como espacio para actos efímeros, ¿no? Esto se acompaña con una arquitectura exquisita,
de este proyecto, y en el interior de la iglesia, que es donde vamos a centrar, porque bueno, el proyecto era iluminación interior, exterior. El exterior acabó finalista en los premios LAMS del año 2017, pero digamos, es una arquitectura y es un proyecto de estos que podríamos decir que el eslogan del propio despacho de arquitectura, y que me traspasaron también, del menos es más. Pero el menos es más no quiere decir que el resultado sea menor, sino que el resultado puede ser mayor, pero hay que intentar mantener como el espíritu de este edificio, que tiene una personalidad como muy especial, como podéis ver en esta imagen. Aquí está, diría, esta imagen es una imagen como mejorada del estado inicial, porque esto había acabado siendo una granja de animales bueno, pues es igual, de cerdos, gallinas. Estaba en Increíble. desuso. Esto está en un pueblo que se llama Cayús, y en este pueblo lo que pasó es que, bueno, se descubrieron las minas de sal de Cardona, se genera una línea de tren que pasa al lado del río, ¿no? Porque las vías de tren siguen cursos naturales, porque si no, mucho construirlas. La gente se va a vivir al lado de la vía del tren y la gente deja de la iglesia. Aquí se construye otra iglesia abajo y esta ya no se Queda en puede. desuso. Exactamente. Y entonces, bueno, pues a la vista del proyecto arquitectónico, que la reforma básicamente era como igualar techo, paredes, pero no tocar en su esencia lo que es la arquitectura que propone el edificio tal cual se nos presentaba. Bueno, pues en mi caso, pues se vio que para mantener la arquitectura lo más limpia posible, lo ideal era coger esa cornisa natural que presenta el edificio entre lo que es el inicio de la bóveda y el final de las columnas laterales, ¿no? De estas secciones laterales. Y estas columnas acaban haciendo como una especie de ribeteado todo alrededor de la arquitectura. Y entonces fuimos a inspeccionar y vimos que era muy fácil, bueno, pues añadir como unos carriles que nos dieran un poco esta versatilidad que se le pedía al proyecto lumínico, en este caso. Y entonces nos planteamos, bueno, partir un poco de ubicar la iluminación alrededor de este ribeteado para mantener las columnas, las paredes, los techos, todo limpio, tal cual nos lo encontrábamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos lo que hacemos muchas veces, ¿no? Que es montar un laboratorio de pruebas, ¿no? Y nos fuimos al Dialux. Bueno, antes de empezar las acciones, un amigo de los arquitectos, que es un gran fotógrafo, el Jordi Bernadó, que este año expondrá en la Sala Oval del Museo Nacional de Cataluña, en Barcelona. Bueno, pues hizo una foto un poco del estado inicial de la imagen esta natural del blanco y negro del edificio, ¿no? Exagerado todavía con este caballo blanco, con la entrada de luz natural en la que todo el espacio pues expresa, ¿no?, su personalidad desde el momento en el que todavía no ha sido restaurado, ¿no? Este contraste entre la suavidad del caballo y la personalidad, el paso del tiempo, cómo ha quedado su huella en el edificio, creo que ilustra muy bien lo que es el inicio del concepto de este proyecto de rehabilitación. Aquí podéis observar la cornisa superior de la que os hablaba, ¿no?, que va haciendo un entrante saliente. Entonces aquí, pues bueno, al final, dada la versatilidad que se le pedía a la instalación lumínica, lo que hicimos fue plantearnos un sistema de iluminación basado en la tecnología DALI. DALI, para que nos ayudara a poder programar diferentes escenas de iluminación y poder independizar lo que son unas encendidas de otras, ¿no? Por un lado, hubo esta decisión estratégica del DALI, que a la propiedad le pareció muy bien, y al estudio de arquitectura también. Luego, por otro lado, les propusimos que si algunas de estas luminarias, aparte de ser reguladas, nos podían aportar color, la intención no es en ningún momento transformar esto en una discoteca, pero sí de alguna manera teatralizarlo, ¿no?
teatralizarla. A veces con la luz insinúas escenarios, ¿no? Podríamos decir. En este caso, había una clara intención de realizar actos tipo conciertos o exposiciones de arte en las naves laterales. Entonces, bueno, planteamos unos renders en los que esquemáticamente reproducimos al interior de este espacio, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar esta idea y a plasmarla en imágenes muy sencillitas, como podéis ver, pero en la que por un lado estamos intentando recuperar el ritmo arquitectónico que plantean las columnas, ¿no?, del diseño de este interior. Y por otro lado, aprovechar la bóveda para hacer como una especie de ambientación un poco más decorativa, en la que vimos que igual nos podíamos atrever a darle un toque de color, ¿no? Y luego también como esta especie de escenario natural que se creaba en el fondo de la nave, en lo que era el antiguo altar, ¿no? Porque pensar que es una iglesia totalmente desacralizada desde hace más de 100 años. Entonces, recuperar esta especie de teatro, ¿no?, que representa el interior de una iglesia y de alguna manera, bueno, pues al teñirlo de rojo ya estamos entrando en el código este del terciopelo rojo, de la ópera, bueno, de toda esta ambientación, ¿no?, que no es un poco de viaje del color, nos transporta pues a estos escenarios que hemos vivido tradicionalmente, ¿no? Reinventa el edificio. ¿Eh? Reinventa el edificio, de alguna manera esta De alguna luz. manera nos lo llevamos hacia donde, bueno, pues algún tipo de actos nos puede ayudar, ¿no?, a que sean más, digamos, adaptados, ¿no?, a este tipo de funcionalidad, ¿no? Y vuestra propuesta a los arquitectos y a la propiedad gustó, por lo que vemos. Bueno, la propuesta, bueno, la desayunar, entonces nos pusimos en contacto con vosotros, estábamos hablando de una época en la que el DALI ya hacía años que existía, pero iba cambiando de generaciones, que si DALI 2, DALI Es verdad, no sé cierto. cuántos, ¿no? Empiezan a salir en luminarias que no solo tienen, bueno, las luminarias LED ya empiezan a estar estandarizadas, pero digamos que las luminarias LED de color todavía no están en su momento más bueno, digamos, a nivel de desarrollo de producto, pero nos encontramos que ERCO en aquel momento tenía esta luminaria, era la Opton, que Opton, correcto. combinaba la posibilidad de poder jugar con las ópticas de proyección para hacer tener distribuciones luminosas diferentes, pero el motor lumínico, digamos, era ya un LED RGB white, ¿no? Un LED que tenía en el mismo punto de LED los tres colores básicos y el color blanco, ¿no? Que es muy necesario para poder llegar a generar las tonalidades de iluminación, por decirlo de alguna manera, de Sí, más colores sutiles, ¿no? El más RGB solo es muy tiene mucha saturación, cuesta controlarla, ¿no? Con el blanco puedes matizarla. Y aparte, como en el caso de las verticales que están en el escenario, digamos, puedes llegar a ver el punto de luz, ¿no? Si estás debajo y tal, no nos apetecía ver un LED verde, un LED rojo, un LED azul. Lo encontrábamos que era como nos llevaba a un punto discotequero del que estábamos huyendo, ¿no? Luego la luz que sale de allí, evidentemente, no sería aquella, pero sí que visualmente necesitábamos que nos acompañara esta fuente de luz, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos esta opción lumínica, digamos, y a través de esta opción lumínica, pues pudimos desarrollar el proyecto aplicando diferentes ópticas, por ejemplo, los cenitales que marcan las columnas del fondo del escenario tienen una óptica spot, por ejemplo, de 15 Y grados. ahora las veremos funcionar en las fotos de aplicación real. Si quieres. Que nos iba muy bien para la aplicación, y luego las ópticas que tenemos en la parte, digamos, con los focos girados hacia arriba, que están iluminando las bóvedas y toda la bóveda central y luego la cúpula que hay encima del altar, digamos. Bueno, pues estas tienen unas ópticas bañadoras porque nos daban una distribución luminosa más suave, más envolvente, ¿no? Estamos buscando, por un lado, el ritmo arquitectónico
arquitectónico más en los cenitales de las columnas, por otro lado, un ambiente más general y más envolvente de lo que es al techo, ¿no? La luz indirecta, que es la que se decidió colorear todo el resto de luces, un blanco cálido de 3000K, y en cambio tanto toda la bóveda del techo como el fondo del escenario pues se puede, digamos, colorear, y Aquí lo nos vemos muy gustaba bien en esta mucho esa diapositiva. posibilidad de poder vivir en una ambientación de luz blanca que no te sorprende, sino que te genera ese espacio, te lo potencia, y luego al mismo tiempo poder hacer una transformación y de repente entrar dentro de un espacio totalmente con un código diferente que te está llamando para que hagas una actividad de otro tipo, ¿no? Que la puedes ir adaptando a este tipo de actos. Si os fijáis en el suelo, aquí se ven unos puntitos marcados como haciendo unos caminitos en el centro de la nave central, que estos son unos puntos de luz que se añadieron porque aquí se pensaba, bueno, de hecho se hacen, digamos, cenas también, y entonces se nos pidió que añadiéramos estos puntuales para poder tener como las mesas iluminadas y tener como diferentes escenarios de iluminación, iluminación arquitectural, iluminación de cenital de mesas, y iluminación de escena, en el que normalmente cuando se hace un parlamento, se hace una representación, se utiliza el antiguo altar. Entonces el antiguo altar está dotado con otro tipo de focos, que son también de luz blanca cálida, que generan dos líneas de frontales por si hay un acto que ocupa simplemente el altar, o hay actos que igual los propietarios, por ejemplo, son muy aficionados al canto coral. Entonces tenían ganas de hacer canto coral, bueno, y de cantar varias corales, porque es un movimiento cultural como muy agrupativo. Y entonces querían que hubiera como un frontal más general, más avanzado, no solo el altar. Entonces se generaron dos líneas de frontal que ni se ven, pero que están encima de las primeras columnas. En este caso utilizamos los focos Parscan, otro tipo de foco un poco menos voluminoso, más integrado en su diseño, que nos ayudaba más a camuflarlos visualmente dentro de lo que es la visión general del interior de la iglesia, ¿no? Es Entonces, excepcional, excepcional. sí, La puesta de largo del proyecto es muy llamativa y sorprendente, ¿no? Porque no te imaginas un espacio de estas características con estas soluciones lumínicas, pero que realmente hacen que se reinvente en cada nuevo acto, en cada programación, jugando con la luz, el color, los efectos. Es llamativo. Luego en los laterales también hay cierta gracia de elementos que se utilizan. Está claro que se quería utilizar este espacio para cosas relacionadas con la exposición, con mostrar arte, ¿no? No solamente es un lugar para presentar conciertos o para presentar actos más representativos, sino que se busca también, ¿no?, que haya una convivencia con otro tipo de actividades, ¿no? Y se hacen exposiciones de arte. De hecho, hay obras de arte que están permanentemente como formando parte de la decoración habitual de este espacio, ¿no? Este espacio de eventos, en el que al final ya era el motivo con el que nació, ¿no? Se celebran desde reuniones de empresas hasta representaciones de productos, hasta me parece que llegaron a un acuerdo con el pueblo y entonces lo ceden una vez al año para poder hacer una... ¿Ves? Aquí en esta imagen, por ejemplo, se ve estas luces frontales que te decía que iluminan como el escenario, ¿no? Ahora, pues en esta escena, veis, la iluminación está más concentrada sobre lo que es todo el altar, y en cambio el resto de la sala está más en penumbra. Si os fijáis, los focos de la columna están encendidos y los de las cúpulas también, pero a un tanto por ciento muy bajo, de tal manera Mínimo. que mantiene su presencia, pero en el fondo el foco de atención lo tiene sobre el escenario final, ¿no? Ya veis que simplemente cambiando las columnas de esto, en la banda, pues bueno, está claro que es un juguetito que no me lo creía ni yo, ¿no? Porque tenías, o sea, una vez lo tenías bien enfocado, bien ajustado y bien tal, bueno, hoy me han llamado que iban a hacer un acto y querían desmontar
3 focos del ábside que hemos visto antes con las sillas, porque necesitan poner no sé qué. Pues no hay problema, los quitas, los pones, Bueno, es la programación flexible, la claro. mantiene, ¿no? O sea, no sé qué querrán hacer, pero sé que están haciendo fuego, humo, yo qué sé lo que están haciendo, están liando una, ¿no? Pero bueno, hay un espacio que lo alquilas y que tiene toda esta versatilidad y entonces el control está hecho a través, en este caso, a través de un Ali, en este DALI que caso. estaba yendo a un KNX de Schneider que nos daba en aquel momento la posibilidad de trabajar ¿cómo se llama esto? Con una tablet, tener las agrupaciones de luminarias, entonces las seleccionas, puedes seleccionar el color, la intensidad de tal manera que dejamos el juguetito como muy preparado para que venga alguien no iniciado en el tema de la iluminación, pero que muy intuitivamente pueda ir seleccionando los grupos de luminarias o incluso luminaria por luminaria en algunos casos, las más teatrales, digamos, para poder ir creando las escenas que requiere cada acto e ir tuneando el espacio en función de las necesidades de cada acto, ¿no? Aquí vemos los proyectores que utilizáis para este proyecto. Está claro que el Opton, el que vemos abajo, que es el que tiene esta posibilidad de cambio RGB White, es un producto más aparatoso, pero que en el caso de las soluciones de luz indirecta con la óptica wall wash, muy importante, que es una óptica asimétrica muy especial, muy exclusiva, que permite dar esa uniformidad en todo el hemisferio superior. Y luego, como muy bien decías, el proyector Pascal un poco más contenido, más reducido de dimensiones, más estético seguramente, con ópticas bastante controladas, puntuales y muy puntuales, para poder marcar esos puntos, para definir con haces de luz muy puntuales lo que se pretende. Bueno, hasta ahora hemos visto prácticamente el proyecto casi siempre desnudo, ¿no? Era como un showroom de luz, de color, de efectos, pero tenemos algunas fotos de algunos eventos que se han hecho en este espacio y que nos ayudan a ver el potencial, ¿no?, que tiene todo este conjunto de instalación. Sí. Aquí vemos una presentación de un vehículo. Vemos Sí, cómo siguen jugando con los efectos de color combinados con luz blanca, ese contraste de luz-color para mostrar, pero sin acabar de ser una cosa demasiado incluso fíjate, drástica ni demasiado agresiva. han añadido focos de eventos puestos en el suelo. Correcto, hay unos ahí en el suelo, algunas cosas puntuales. Que deben ir por DMX, típicos de un evento, y en cambio el resultado lumínico está totalmente integrado con el que proponen las luminarias arquitectónicas, ¿no? Ellos están bañando las columnas desde el suelo con esa tonalidad roja, que es la que están consiguiendo detrás utilizando los focos Correcto. naturales, ¿no? Al final, si vas poniendo luz de color, la vas programando como la otra y vas como haciendo crecer el ambiente que creas que en este caso pues presentaban este vehículo que debía ser una tonalidad rojiza la que iba con su publicidad y entonces, bueno, pues tunearon el espacio con este código, ¿no? Correcto, correcto. Luego vemos aquí otro. Este es muy interesante, porque esto es un evento que es a plena luz del día. O sea, hay muchísima entrada de luz natural. Sí, pero al mismo tiempo te das cuenta de que la iluminación, en este caso, me acuerdo que era una memoria que grabamos que se llamaba Escena Coro, porque como os he comentado antes, son muy aficionados a las corales y aquí habían 3 corales, una estaba, este es uno de los primeros actos que se hicieron y la foto la hice yo. Ah, muy buena. Porque fui especialmente a vivirla, ¿no? Porque al final todo es una instalación y bueno, al principio pues cómo arranca y si responde o no, pues cuando está todo vacío y de noche es muy espectacular, pues dice, no, esto es, vale, hemos quedado a las 12 y luego vamos a hacer una parrillada y no sé qué, ¿no? Así porque son así muy campestres, ¿no? Los que lo llevan y tal. Pues oye, a ver cómo va de día. Y claro, lo enciendes y dices, hombre, pues evidentemente de Bien, día enriquece el espacio mucho. de día, pero las columnas rojas, la cúpula azul encima del escenario, la gente que está cantando está sobreiluminada, las columnas con esos cenitales mantienen, o sea, ese potencial relieve de la arquitectura, de alguna manera, esa iluminación que se ha puesto
te está dando una ayuda estética para que sea, digamos, más bonito y focalizada más la atención sobre el acto que se está realizando, ¿no? Está ayudando de día también, ¿no? Sí, En ese cierto. sentido, para mí fue muy bonito ver que de día también nos aportaba cosas esta instalación. Sí, pero de noche también tiene una magia excepcional, porque en la siguiente imagen que tenemos, bueno, aquí vemos, se convierte en un restaurante, este espacio, en una sala donde cenar, donde compartir con más gente, pues, Aquí tienes momentos, estos con una luz. narrómetros de 5 grados que decías tú, y entonces si te fijas, justo arriba, encima de la cornisa, si os fijáis, se ven como unas tiras negras, que son unas ventanas que tú puedes acceder. Ajá. Entonces, muy fácilmente puedes llegar a reenfocar los narrow spots, esos focos de 5 grados. Entonces, muy Vale. fácilmente pueden hacer clink, clan y ponerlos. Ves que están como muy bien puestos cada uno en el centro de cada mesa, pero que no están. Las mesas han hecho una distribución que no es el dibujo que habíamos visto antes en el suelo. No, 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 no. Pero está montado de tal manera que te subes un momento, haces pim, pum, y ya lo tienes todo, ¿sabes? Como recolocado para aprovechar al máximo la efectividad de los focos que hay puestos, ¿no? Este detalle no lo sabía. Y pensé, ¿han colocado las mesas porque estaban así orientados? Y No, no. no, 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 no. Han colocado las mesas y después han reorientado los focos. Has reorientado. Sí, está, digamos, hay cosas que están como ya pensadas estratégicamente para que sea fácil también su posterior manipulación, ¿no? Porque si no piensa que esto cuando se hizo el enfoque original de la mayoría de las piezas había una máquina, la típica tijera, de Claro. estas que tienen 8 o 10 metros porque era imposible llegar a trabajar a esas alturas de otra manera. Pero luego las cosas que se pueden ir tocando, digamos, ya están puestas en sitios donde fácilmente puedes llegar sin necesidad de este tipo de elementos auxiliares de elevación, ¿no? Luego aquí vemos otra. De nuevo tiene que ver con, bueno, pues con un poco una representación, un espacio que se convierte en un teatro o en Sí, aquí un puedes lugar ver donde representar, pues no sé si algo operístico, si algo más teatral, pero sí que vemos cómo la luz juega un papel importante para poder darle ese aire festivo, ¿no?, al espacio. esto yo ya me lo he ido perdiendo, me lo han ido Ya. explicando, que van haciendo cosas y tal, pero piensa que es una cosa que la dejamos programada de una manera que ellos muy fácilmente la pueden retocar. Entonces, en función del acto que tienen, pues ahora haciendo más esto, ahora les pongo un fondo azul para la foto, ahora no sé qué. Bueno, Ujú. tienen Aquí ahí un poco. vemos también, por ejemplo, pues algunas obras de arte de las que hay en los laterales, lo que antes comentábamos, Correcto. están de alguna manera pues, En las naves señaladas. laterales, bueno, en estas fotos no se ven, pero en las columnas, digamos, como interiores, en el otro lado de la perspectiva, bueno, pues se pusieron también unos mini carriles que también llevan están en la red DALI. Al fin me parece que hay 3 o 4 universos DALI, porque ya sabes que el DALI tiene 64 direcciones, los RGB White ocupaban Algunas, 4 cuatro. direcciones, y entonces había que ir como generando diferentes espacios de universos DALI que se llaman para precisamente permitir que pueda crecer la instalación algún día, Ujú. para casos concretos si fuera necesario. Vale. Me quedo al final con esta diapo un poco diferente de todas las que hemos visto hasta ahora. Aquí no A mí esta vemos. diapo me recuerda, yo antes de empezar a iluminar, digamos, temas más museográficos y arquitectónicos, estuve iluminando espectáculos, conciertos, y me acordaré toda la vida de que, bueno, cuando venía un artista bueno extranjero, tipo Prince, ¿no? Pues yo compraba la entrada, iba al Estadio Olímpico en Barcelona a ver Prince, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tenían 200.000 focos, 200.000 colores y de todo. Y de repente se apagaba todo, se encendía un foco, iluminaba el print, se te ponían los pelos de punta y decía, ostras, el mejor efecto al final es un foco bien puesto, encendido en un buen momento, y eso te pone los pelos de punta más que los 800.000 que habían encendidos antes, ¿no? ¿Verdad? Y esta imagen me recuerda un poco la potencia también de este proyecto, que es la posibilidad de coger un foco y encenderlo él solo. Y en este caso era una acción teatral de danza contemporánea en el que hay una persona
que interacciona con un cubo de hielo puesto encima del suelo. Y si os fijáis, se ve era muy bonito aquí, como no es vídeo, que es una imagen fija, no se ve, pero el reflejo que se ve en el lecho, que se ven como unas aguas blancas, es el reflejo del agua, del hielo que se está deshaciendo del foco, que refleja, entonces se va moviendo la persona, se va moviendo la sombra en el techo. Al final, con un único foco entrabas en un mundo muy expresivo, Sin que al duda. final el tener un sistema de programación tipo DALI, bueno, pues te permite pues Este esta juego. creación de escenas sin fin, ¿no? Aquí vemos al programador del sistema realizando pues, el ajuste de las diferentes escenas que dejamos preparadas para este acto, ¿no? Excepcional proyecto. Y de esos proyectos que no se te van de la cabeza. Siempre que piensas en un proyecto excepcional, es uno de los que vuelve a aparecer como diciendo, es Pues, muy llamativa y la manera como está resuelto y lo que la verdad ofrece es que es excepcional. Vamos a hablar sí, de otro proyecto, Jordi. muy bien, gracias. Vamos a hablar de otro proyecto. Sí, porque Casa se nos Milá, La acaba el Pedrera. tiempo. Bueno, en este seremos muy breves, ¿vale? Sí. El espacio Gaudí en La Pedrera, en la Casa Milá de Barcelona, que está en Paseo de Gracia, con los arquitectos Guri y Casajuana, les encargaron hacer pues, la nueva museografía de este espacio, en el que se había intervenido hacía como unos 30 años y que estaba un poco ya como que necesitaba una renovación, pero en el fondo lo que queríamos expresar es que es una exposición, en el espacio Gaudí se explica la obra de Gaudí, pero estamos dentro de la obra de Gaudí. Entonces, de alguna manera, el protagonista era el propio espacio, lo que queríamos era recuperar el protagonismo del espacio. Y al mismo tiempo, como la relación tan directa que hay entre su arquitectura y la naturaleza es muy evidente y mucho más dentro de este espacio, una cosa que tuvimos que estudiar antes de hacer esta intervención, que era levantar el suelo, era muy complicada a nivel de reforma arquitectónica. Bueno, pues era cómo reiluminábamos este espacio para que el verdadero protagonista fuera el propio espacio. Luego, por otro lado, había una empresa que era la que creaba la museografía de la visita, y en esta museografía de la visita habían vídeos, deja un momento esta diapositiva, habían vídeos, habían, digamos, audios, habían proyecciones, pero en el fondo lo que había era un sugerir que la naturaleza estaba insuflando el espacio, ¿no? Entonces se oía respirar un animal, se oía un dragón que no sé qué, se oía el sonido del mar, bueno, se oía, bueno, pues toda una serie de ambientaciones de la naturaleza que de alguna manera inspiraron la obra de Gaudí, ¿no? Con lo cual, hasta el momento de esta intervención, por ejemplo, la distribución de focos en los suelos, si veis aquí, hay un foco, un nervio sí y un nervio no de este espacio arquitectónico, que entre otras singularidades, intentaré no enrollarme, pero ya veis que he recuperado la voz y no callo. Bueno, Pero una de las cuéntanos. singularidades de este espacio es que, si os fijáis, todo está hecho con el mismo ladrillo. Las costillas, las paredes, los techos, el suelo. Él coge este ladrillo y con este ladrillo lo hace todo, hace la estructura tal. Esto había que enseñarlo, ¿vale? Y había que enseñarlo de la mejor manera posible, y entonces la intervención lumínica que heredamos de hacía 40 años, había un foco en el suelo, uno bajo el nervio y uno entre los dos nervios siguientes, o sea que cada 1,5 había un punto de luz. Claro, antes de decidir cuántos puntos de luz necesitábamos, nos dimos cuenta de que este ritmo, como es como muy orgánico toda la construcción, era difícil de extrapolar de una manera cartesiana, ¿no? No teníamos una fachada rectangular que dices 2x3, 4x5, sino era todo como muy orgánico, pero habíamos que encontrar unas pautas para poder desarrollar el proyecto, ¿no?
Y luego también nos encontramos con que todo el espacio era visitable, necesitábamos una luminaria que tuviera muy buen apantallamiento, que no nos deslumbrara, que en aquel momento, que no sé de qué año hablamos, pero ya hace tiempo de este proyecto, 4 o pero que en aquel 5 años. momento... ¿eh? Ahora 4 o 5 años. Yo recuerdo que en aquel momento tuvimos que buscar una luminaria que fuera 2700K, que era algo especial, que no era algo estándar. En aquel momento sí. ¿Eh? En aquel momento era especial, no es como Era ahora. especial, no era una fabricación estándar como hoy en día. Luego la óptica la encontramos en el Nadir, que tiene una óptica oval flood que la puedes orientar 30 grados, con lo cual nos podíamos ir adaptando a las curvas que nos íbamos encontrando a lo largo del recorrido, que tenía muy buen apantallamiento, con lo cual no teníamos casi deslumbramiento cuando visitábamos el espacio, y que al mismo tiempo cada foco nos levantaba un nervio, los dos laterales y los huecos entre nervios de una manera muy, muy limpia. De tal manera que al final la estrategia de iluminación, esto es una foto de las pruebas que hicimos. Y esto es la manera en la que decidimos, o sea, que nos dio la pauta para poder desarrollar el proyecto a nivel de iluminación. Evidentemente probamos más luminarias, escogimos esta por este motivo, también porque nos hicieron el 2700K que necesitábamos y también porque nos permitió implementar un nivel, un control DMX, unos drivers DMX que en aquella época tampoco eran estándar. En aquel momento que nos lo daba todo era ERCO, eso sí, con un plazo de entrega tremendo que sufrimos, lo que no está escrito, pero esto nos permitió crear escenas dinámicas que crean efectos lumínicos durante la visita en los que se te va mostrando el edificio de una manera pues efectista sin transformarlo en una discoteca. Me parece que hay un vídeo, Sí, lo podemos enseñar, lo podemos enseñar. muy breve en Sí, el que sí. se ve un La poco, luminaria es esta concretamente, la luminaria Blind Nadir, que tiene una óptica que permite pues, que se pueda ajustar, y es verdad que como la óptica es muy definida, pues controla bastante el deslumbramiento. Se hizo especial con DMX, una cosa que no era muy habitual para nuestro catálogo porque no es lo habitual en la arquitectura, en iluminación para arquitectura, pero lo pudimos desarrollar. Y hay un pequeño vídeo que, bueno, aquí podéis ver un poco cómo el edificio, como decías antes, Jordi, ¿no? Respira. y al final lo que se quería hacer era transmitir esta sensación de que la arquitectura está viva y de alguna manera ir acariciándola con la luz para transmitir esta sensación de arquitectura viva que viene de la naturaleza y que al mismo tiempo está sincronizado con una serie de sonidos que te van acompañando a lo largo de la visita. Hemos puesto un vídeo muy breve, pero básicamente era para que vierais un poco el efecto final conseguido, ¿no? Vale. Vamos a hablar ya para rematar, de un último proyecto en el que habéis participado muy recientemente, que también es llamativo por razones distintas, y que es la exposición recientemente inaugurada en el CaixaForum de Madrid, Cine y Moda, de Jean-Paul Gaultier. Este es un proyecto en el que, bueno, ilumináis algunos referentes, ¿no? del mundo de la moda del cine. Este montaje viene directamente de la Cinémathèque francesa. Se expuso en París, estuvo allá un tiempo y luego pues han hecho una colaboración con la Fundación La Caixa y se va a exponer en algunos Caixa Forums. El primero ha sido Madrid y realmente ha sido un ejercicio de iluminación bastante interesante en el sentido de que no es una iluminación muy estándar. Por ejemplo, pensar aquí que estos maniquís que se ven aquí a los lados están entre un tul delante y un tul detrás, con lo cual hay que iluminarlos metiendo la luz entre medio. Si os fijáis, se ven arriba dos puntitos blancos que son dos recortes que están entrando súper definidos entre las dos tules para mantener la transparencia y no manchar el tul con luz, que sí que lo hacemos de una manera descarada en el de la derecha, porque nos gustaba mucho el efecto que se conseguía, en cambio en el de la izquierda no, porque luego veréis más adelante que detrás teníamos una especie de andamio con LEDs de color rojo, y entonces nos creaba esta dualidad entre la luz de pasarela y la luz de ambientación roja para esta primera presentación inicial, que es la película Fas Balás, que es la película que vio cuando tenía 12 años Jean-Paul Gaultier y que le hizo decidir dedicarse a la moda el resto de su vida, ¿no?
Bueno, aquí vemos un pequeño resumen de los productos ahora luego vamos a ver bastantes más fotos de aplicación, pero quizá para que cuando hablemos de los productos que se están utilizados sea más fácil ponerles cara, pues sí, vemos como básicamente se están utilizando proyectores de la familia Optec con diferentes tipologías a nivel de óptica, la mayor parte de ellos en versión divisable para poder ajustar los niveles, que ya nos hablarás de qué niveles hay ahí. Es curioso. bueno, 50 luxes, todo es 50 50 luxes, luxes. porque todo es tejido. Da la sensación, bueno, las fotos que iremos mostrando ahora, las demás personas que lo vean también sacarán sus conclusiones, pero la sensación es de que haya más luz. Ya sé que el tema es un tema de contraste, pero mira la exposición y la sensación en medio de ese entorno, parece que haya unos niveles más altos, está muy conseguido. Y luego el proyector Optec de contornos, que me imagino que es una de las herramientas que para poder controlar que no haya haces residuales y poder pues cortar donde toca y Es una desenfocar. Bueno, exposición muy teatral. Jean-Paul quería unas escenas muy teatrales. Cada maniquí tiene su propia personalidad, tiene su propia aura de luz. Ahí luego hay, a nivel de diseño de exposición, hay estas fotos que tienen esos golpes de luz especiales, esas maquetas. Hasta cada cartela, si te fijas abajo a la derecha, hay una cartela, tiene ese punto de luz, la otra cartela tiene un otro punto de luz. Está hecho con narrow spots 5 grados, muy reguladitos, muy adaptados al nivel de iluminación de toda la escena, ¿no? Porque al final, para tener esta sensación de que todo está igualado, lo que hay es mucho luxómetro. claro. El mismo luxómetro que utilizas para medir el vestido, lo utilizas para medir la foto, lo utilizas para medir la silla y lo utilizas para medir el corset. Y al final esto es lo que te da esa unidad lumínica, porque si no en las fotos es muy fácil llegar a contrastes diferentes. Aquí veis también, por ejemplo, esto está hecho todo también con recortes, cada maniquí tiene su luz que como flota, ¿no? Un poco en el... Y la iluminación de estos maniquís, los 50 luces, está bastante adaptada también a la iluminación de la proyección, ¿no? Que Vale. al realizarse sobre negro no es excesivamente brillante. Vemos otros de los elementos Claro, que aquí estuvisteis iluminando. estos vestidos que están dentro de unas cajas, que están dentro de un papel y que está entrando con la luz desde fuera. Difícil, Lo que hay que hacer es trabajar con recortes para evitar esa sombra de la parte superior de la vitrina sobre el fondo, que en el correcto. vestido negro se intuye un poco allá arriba, pero que en los otros prácticamente desaparece. Sí, tiene mucha presencia el vestido y no se ve ese corte, prácticamente no Y lo vas ves. viendo los negros, ¿no? Al final, ese negro rabioso que tienes al lado lo consigues porque tienes una óptica que te está dando una transición muy limpia entre luz y no luz, ¿no? Al mismo tiempo es suave la transición, pero al mismo tiempo es radical. A Ajá, partir de aquí no hay luz, y a ajá. partir de aquí sí que hay luz. Entonces te va creando ese negro en el que la proyección de arriba del Jean-Paul Belmondo, ¿no? Que está con la Catherine Deneuve allá, bueno, pues ves que hay un contraste muy elevado con el subtítulo y con todo, y que la luz blanca se acaba ahí y de ahí no se mueve, ¿no? No te contamina la proyección, ¿no? Entonces, toda esta teatralidad está aplicada a lo largo de todo el recorrido. Esta foto es curiosa, ¿no? Porque tiene esa luz roja en el suelo. Unos focos Fresnel de teatro, un poco más aparatosos, que es aquella manchita roja que se ve arriba a la derecha con un flexo, porque, bueno, querían hacer una especie de, este es el ambiente final de la exposición que se llama desfiles, y entonces digamos que estamos viendo como el photocall de la exposición, ¿no? Aquí es donde la gente se hará la selfie con todas las personas detrás, entonces este efecto de alfombra roja, que en este caso propusimos hacerla con luz porque el suelo de esta sala de exposiciones es radiante y no permite poner moquetas ni cosas de este tipo porque lo deteriora la refrigeración que tiene. Entonces planteamos hacer esta pasarela de luz roja y les gustó y ahí está, y se quedó. Muy llamativo, sí, sí, sí. Bueno, vemos alguna otra pieza Este es singular. el final de la exposición, que es una perversión, que es una embarazada vestida de boda, Bueno, cuyo vestido te lleva hasta el final y los créditos. Entonces esa gran cola que no se acaba nunca,
Hizo gracia porque pensamos, mira, nos han puesto el difusor que necesitábamos. Sí, ¿no? Porque la iluminamos desde... ¿y cómo iluminarán? Digo, bueno, pues ya lo haremos, a ver que pongan la tela y ya veremos lo que nos ponen, ¿no? Claro, depende de lo que nos hubieran puesto. Pero por suerte era esta especie de gas azul y desde arriba con unos narrow spots fuimos buscando cada foto que está a 50 luxes, tamizada a través de la tela que pusieron como punto y final de la exposición, ¿no? Que evidentemente la montaron la noche antes de inaugurar a las 12 de la noche. Es decir, que la noche fue larga, pero bueno, al final el resultado fue muy positivo y acababa todo el equipo muy contento. Bueno, tenemos alguna foto más, un poco más llamativa en este caso, con estas Esta era vitrinas. esta venía de París, tal cual, diseñada así por los diseñadores de la exposición. Ajá. Y luego hay unos William Klein, ¿no? Que estuvo hace poco en La Pedrera, expuesto justo antes de la pandemia, el fotógrafo, que si la naranja mecánica, claro, es un personaje que ha hecho unos vestidos increíbles, de películas increíbles, y no todos los ha hecho él, sino que aprovechaba también para explicar un poco la relación esta que ha existido siempre entre el diseño de moda y la cinematografía, ¿no? Sin duda. Influye mucho el cine puede influir mucho en lo que son las tendencias de la moda, ¿no? Y quizás antes todavía más de lo que lo hace ahora, ¿no? De hecho, Jean-Paul Gaultier saltó a la fama con el vestuario que le hizo a la Madonna en el año 90. Es decir, hasta ese momento pues había hecho sus pinitos y le iba bien, pero de repente le hizo aquel vestido a la Madonna con aquellas especie de corsets puntiagudos. Sí, sí, lo hemos visto por ahí atrás. Fue lo que bueno, más atrás. Bueno, alguno de estos creo que sí. Sí, el de la izquierda, me parece. Sí. Bueno, luego aquí vemos algunos accesorios que habéis utilizado para pantallar, ópticas para poder modificar en algún caso la proyección. Aquí todos los focos o llevan o un snoot de apantallamiento o llevan nido de abeja, porque la discreción del punto de luz es absolutamente necesaria. Con los proyectores de recorte ya los tienes, de contornos, que les llamáis vosotros, pero con los accesorios estos de apantallamiento vas escondiendo las fuentes de luz y vas consiguiendo un ambiente pues muy teatral, ¿no? A falta de cametas y bambalinas, pues bueno, son nidos de abeja y conos de apantallamiento, ¿no? A nivel de regulación, claro, habéis utilizado proyectores con dimerización, dijéramos, de fase descendente, muy habituales en museografía, pero también hay algunas excepciones en esta exposición de algunos proyectores Cambi, si no estoy equivocado. No, lo has acertado. Nosotros, bueno, la tecnología Casambi nos gusta muchísimo. También tenemos claro que tiene sus ámbitos de aplicación como todo, pero en el caso de las exposiciones hemos conseguido tener una dotación mínima de unos cuantos focos Casambi que nos van muy bien para las ruedas de prensa. Piensa que en este tipo de exposiciones normalmente para la foto del periódico del día de la inauguración, normalmente se busca un rincón emblemático de la exposición y se pone delante pues un atril o una mesa presidencial. Y entonces, claro, normalmente se nos pide que la iluminemos para ese acto, ¿no? Para esa rueda de prensa, para ese parlamento, que a veces pues el Jean-Paul Gaultier, o si viene el Almodóvar, o si viene la presidenta de Cultura de la Fundación, o bueno, pues la persona que tenga protagonismo en ese acto de presentación, pues se le monta como un atril o se le monta una mesa y entonces, claro, eso lo tienes que iluminar. En una exposición como esta, que va a 50 luxes, te la cargas la iluminación de la exposición. La que empiezas a poner estos focos, depende de dónde te pongan la mesa, ¿no? Entonces, para estos casos va muy bien la tecnología Casambi porque puedes añadir los focos en los piles, en los puntos que los necesitas, iluminar la mesa. Y en el caso de esta exposición, pues el Joan Borrell, que era el responsable del montaje, le dijo, oye, Joan, ¿me pasas un momento tu móvil? Sí, pum, le dije, mira, bájate esta aplicación, Casambi, pum, se bajó la aplicación. Déjame un momento tu móvil. Sí, hombre, sí, que te voy a meter los focos un momento. Le metí los focos, le hice una escena a señora Durán, que era la persona que hacía la presentación, le dice, ¿ves? Le apretas al botón, se enciende, le apretas al botón, se apagan. Ahora están apagados, cuando sea la rueda de prensa, le apretas al botón, se enteran, pero cuando acabe, le apretarás al botón y se apagarán.
Y aquí se acaba la historia de los focos de la rueda de prensa. Entonces, claro, para este tipo de soluciones es muy práctico el Casambi. Claro. Para poner en esta exposición, piensa que al final siempre que hacemos una exposición, contamos cuántos focos hemos montado y de qué tipo, porque nos da una referencia de si tenemos que repetir el montaje en algún otro sitio, más o menos, de cuáles van a ser las necesidades técnicas, ¿no? Y en este caso, piensa que estamos utilizando del orden de 400 proyectores. Entonces, claro, 400 proyectores en Casambi sería una locura. Sí, sí, En cambio, incontrolable. que tengan el regulador on board, es decir, en el propio aparato, es muy práctico porque no solo ajusta la luminosidad, sino que nadie te la puede tocar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Como mucho te la podrían bajar, porque estos focos tienen como doble regulación, ¿no? Puedes regular en el foco y luego puedes regular la fase que los alimenta y también regularía. Pero digamos, como mucho te la bajan, pero no te la suben, que es lo que tú tienes que asegurar por conservación preventiva en cualquier montaje expositivo, ¿no? Entonces, claro, sería una locura tener una aplicación con 400 focos y saber cuál es el 351, el del vestidito, Volverse ¿vale? loco. Pero para la rueda de prensa es una cosa de la enciendo, la apago y me ahorro de desmontarla, porque si no, luego tienes que volver a entrar con una máquina en medio del montaje, y, con el peligro que conlleva realizar intervenciones mientras está activa la exposición y las obras expuestas, y no tenga un destornillador encima de la cabeza de no sé quién, o del maniquí, ¿sabes? Siempre pueden haber accidentes que lo mejor para evitarlos es no hacer una intervención. Entonces el Casambi, por ejemplo, te da este tipo de alternativa cómoda, fácil y que te soluciona este problema, que si no es un problemón, ¿no? Yo me he llegado a ver exposiciones, los focos de la presentación se han quedado encendidos durante toda la exposición, que dices, pero no los quitaron, no quedamos que los iban a quitar. Pues no los quitan, ¿vale? Se quedó. Luego, pues tampoco era hoy para hablar del Casambi, pero que realmente es muy cómodo para instalaciones pequeñas en las que requieres una versatilidad, como por ejemplo, ahora recordaba, una instalación muy pequeñita que hicimos, que la rueda de prensa del Barça, donde habla el Xavi cuando acaba el partido en el Nou Camp. Bueno, pues estamos muy contentos con los jugadores, no sé qué, ¿no? Esa mesita que salen allí. Sí. Esa, hicimos al final no sé si eran 7 focos. Esos 7 focos están con Casambi, no se tuvo que tirar ningún cableado. Alimentas directamente el 220, les das una botonera inalámbrica allí en la cabina de control y te hacen la ola que dicen, oye, qué fácil, ¿no? Digo, pues sí, es muy fácil. Pero claro, para este tipo de situaciones, pues tienes la banderita del club, el atril y la mesa. Les das 3 escenas y ya está. Sí, No se tienen sí. que preocupar de más. Entonces, para este tipo de soluciones, pues un Casambi es muy práctico, o para el caso de la exposición que os he comentado de Jean-Paul Gaultier. Bueno, muy interesante. Así que en los diferentes proyectos hemos utilizado diferentes tipologías de regulación. DALI en la rectoría, DMX en el caso de la instalación en la Casa Milá de la Pedrera y finalmente regulación dimerizable por fase descendente y algunas aportaciones adicionales con productos Casambi nuestros de ERCO para este último proyecto que hemos comentado. Pues un placer haber compartido estos momentos contigo, Jordi. La verdad es que han sido muy gratificante poder escuchar de tus labios pues el proceso, el trabajo realizado y bueno, por los pros, los contras, las dificultades a las que te has tenido que enfrentar en cada uno de ellos. La verdad es que encantados. Acabo con una imagen de, bueno, pues si alguien puede tener interés, en ERCO hemos actualizado nuestro showroom en Barcelona, donde hay diferentes espacios o subespacios por tipologías, espacios con iluminación focalizada, espacios culturales, espacios de community, espacios de trabajo, de shop. Bueno, es una visita interesante a quien quiera ver funcionar los productos, las últimas novedades de productos de primera mano. Y prácticamente con esto, pues un poco agradecemos a la audiencia todas bueno, de haber escuchado y haber estado pues atentos y intentando informándose de lo que hemos presentado. Y también agradecer pues a la PDI el que nos haya permitido pues desarrollar toda esta presentación. Así que doy paso a José Luis de nuevo. Si dejas de compartir, yo creo que mejor, Enrique. Dejo de compartir, casi mejor, sí. A ver si soy capaz.
Vale, he dejado de compartir. Sí, fenomenal. Ahora ya nos vemos a todos. Oye, pues a mí varias cosas que quería comentaros antes de despedir, que ya llevamos 1 hora y 20, yo creo que está muy bien. Sí. Pero primero, con Jordi, el reconocer que nos ha dado una clase magistral de la profesión, ¿no? De la profesión en mayúsculas, lo que implica ese compromiso con la tecnología, con el conocimiento de la iluminación, con el conocimiento de las herramientas. Me parece que es magistral y todo eso además metido en una coctelera con una altísima sensibilidad que te hace pues entender el edificio en el que estás actuando, entender el concepto, lo que quieres desarrollar, entender los usos que va a tener ese espacio, con lo cual yo solo puedo que quitarme el sombrero y además reconocerle que con le gusta tanto de lo que habla, que fíjate que se le ha ido curando el dolor de garganta y con el calor de la emoción de la luz, ¿verdad, Jordi? Ya te digo, no me lo creo ni yo, que he aguantado. Sí, sí, hasta el final. Ahora. Ahora lo está, como hemos terminado, lo está perdiendo otra vez, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Se ha acabado. Ha dicho que Tenemos basta. batería. Bueno, no te quiero hacer hablar mucho, solo de verdad, en serio que ha sido. Yo estaba escuchando y estaba cada vez abriendo más la boca y decía, oye, no es que al final es, como digo, una masterclass de lo que es la profesión escenificada en uno de nuestros socios, ¿no? Es altísimo compromiso tanto con la técnica como con la sensibilidad de la arquitectura, del espacio, del uso, del concepto, ¿no? Que eso es lo que es en realidad un diseñador de iluminación, ¿no? Es lo que quiere aportar, ¿no? Así que, no sé, chapó en ese sentido. Y te haría una pregunta, es un poco ya para que le pasemos un poco el centro, para que remate Enrique, que también entiendo que este tipo de instalaciones, jugar con un portfolio tan amplio, con tantas herramientas como las que ofrece el catálogo de ERCO, también para ti también supongo que es una maravilla, ¿no? El poder tener tantas alternativas de gamas de producto, de ópticas, de lentes, de Fresnel, de tipologías, ¿no? Jordi, para ti también yo creo que es muy útil, ¿verdad? Sí, hombre, evidentemente siempre ayuda a poder encontrar la solución más adecuada para cada proyecto. Bueno, Además, espera, aun teniendo tantas soluciones... Enrique, se lo preguntaba a Jordi, pero luego te... Ah, perdón. Sí. Mira, ha habido un tema del que no hemos hablado. Ahora que has dicho esto, José Luis, me has Sí. recordado. Digo, mira, no hemos hablado de las ópticas Zoom. Fíjate tú, que es como las nuevas ópticas que están ofreciendo los fabricantes, entre otros ERCO, que nos están dando también un nuevo abanico de posibilidades muy interesante, porque básicamente hasta ahora íbamos pues el spot, el no sé qué, el no sé cuánto, no iba que 15 grados, 25, 30, 40, tal, y ahora resulta que han hecho unas lentes, unas ópticas maravillosas que es habitual ya empezarse a encontrar en el mercado como hace años otro tipo de cosas. Pues resulta que unas ópticas zoom que van súper bien y ya no tienes que ir con el tamaño de la redondita clavado, sino que tengo el cuadro un poco más grande, lo puedo abrir un poquito, porque yo no he entrado en todas las trastadas que le hacemos a los focos ERCO. Claro. Quiero no saberlo. O sea que es una gran herramienta de posibilidades, pero luego nosotros los cogemos, los metemos en la coctelera y sacamos un San José de ahí, si hace falta. Bueno, de eso se trata. Cada cosa que viene requiere como una solución como muy concreta, ¿no? Y partir del abanico de posibilidades de ERCO es partir de un punto muy bueno, a partir del cual normalmente llegas a buen puerto, ¿no? Genial. O Vale, sea que hay que agradecer la herramienta con la cual trabajamos, ¿no? Porque igual que un carpintero trabaja pues con una serie de herramientas de carpintería, pues los iluminadores, las herramientas que tenemos son un poco las que nos proporcionan los fabricantes de luminarias, ¿no? Ese es el problema, ¿ves? Que le haces pregunta a Jordi y te cuenta otra cosa, ¿ves? Y se le vuelve a arreglar la voz Pero inmediatamente, ¿ves? Es fantástico. Sí, sí. Ahora sí que le paso Se autorregenera. No, gracias, Jordi, ¿verdad? Insisto en ese sentido, ¿no? Y contigo, Enrique, ahora sí que voy ya para ir cerrando. Oye, que primero gracias además, viendo la presentación, he visto claramente cómo estabas tú en tu papel de ponerte muy al servicio del proyecto, muy al servicio de la historia que estaba contando Jordi, y yo creo que eso también es el que se valora mucho por parte de los diseñadores, ¿no? Con lo cual es un gran ejemplo para el resto de fabricantes la actitud y el papel que tú mismo juegas, ¿no? En ese tipo de proyectos, ¿no? Siempre, primero, conocer muy bien tu catálogo, por supuestísimo, ¿no? Y luego ver cómo puedes apoyar y sugerir, etcétera, al diseñador para conseguir el efecto que le está buscando, ¿no?
Sí, bueno, siempre, sí, efectivamente es así, ¿no? Pero normalmente casi siempre que participamos en proyectos, si uno piensa en utilizar una marca de primera línea como la nuestra, al final no tienes que asumir que el resultado tiene que ser excepcional, ¿no? Y al final es una colaboración entre todos, ¿no? Entre el lighting designer, que es el que al final es el ideólogo del proyecto, pero busca unas soluciones y tienes que saber encontrarlas, buscarlas. A veces hay que hacer pruebas, a veces las pruebas te despiertan o ayudan a reconducir un poco la solución que podría ser la más adecuada, pero sí hay que estar ahí, hay que estar al pie del cañón porque al final es un trabajo conjunto, ¿no? Nosotros como papel de fabricante y el diseñador de iluminación como un poco el máster bueno, aún hay todos los esfuerzos y acaba de dar la solución para dar en el clavo y que el resultado sea el óptimo, ¿no? Como hemos podido ver en estos proyectos que hemos presentado. Para cerrar, solo Pues una pregunta, porque has comentado un poco por encima el tema del showroom y me gustaría un poco darle un poquito más de valor, ¿no? A eso. O sea, que estás ahí, tú ahora mismo estás en esa instalación, ¿no? sí, yo ahora mismo estoy aquí, sí, sí. No se aprecia mucho, pero sí, sí. Ahora mismo estoy aquí en este showroom, que bueno, lo hemos inaugurado recientemente. O sea, hemos tenido, digamos, las presentaciones internas con compañeros de otras partes de España que estuvieron aquí la semana pasada y se ha acabado recientemente. O sea, que está caliente, caliente. Hay en él soluciones de diferentes tipologías. Hay en él pues, productos de nueva generación, los últimos que ha sacado la compañía. Hemos podido ver en la presentación algunos productos que ya llevan un tiempo en el mercado, que siguen siendo válidos, que son productos que cumplen sus expectativas, pero claro, hay novedades que todavía, pues si cabe, dar un giro de vueltas más a las soluciones tecnológicas que podemos ofrecer. Y muchos de esos productos pues, los podemos ver funcionar aquí en primera persona en diferentes tipologías de proyectos, como mencionaba, ¿no? Vale. Estoy mostrando en pantalla ahora otra vez el código QR que has mostrado antes, para que si alguien Correcto, lo quiere ver, porque te hace un enlace directamente con la web para poder registrarse y solicitar una visita, etcétera, ¿no? Así correcto, así es. que bueno, ahí lo dejamos y como además esta sesión va a quedar grabada, pues cualquiera puede después recuperar el vídeo y ver este QR, ¿no? Y si no, pues por supuesto entrando en la web de ERCO lo podrá encontrar. Voy a dejar de compartir ya y Genial. vamos a decir ya despidiendo, porque yo creo que estamos ya cumpliendo la hora. Así que nada, en primer lugar, Jordi, muchísimas gracias de verdad. eh, por, Eh, por- yo, yo te quiero dar las gracias a ti, públicamente, ahora que se está grabando, que quede constancia de que muchas de las cosas buenas de la APDI son gracias a este señor que no para de tirar del carro como un campeón y que hay que agradecerle mucho la labor que está haciendo. Y lo quiero hacer públicamente, en directo, y aprovechar para despedirme y agradecer tu esfuerzo, que yo creo que es insustituible. bueno, me vas Muchas a gracias. hacer sacar los colores, Muchas Jordi. gracias. También quiero agradecer a Enrique que haya pensado en mí para hacer de partner en la presentación de su empresa. Es un placer, ya lo sabes. Aparte siempre que trabajamos juntos, sobre todo nos lo pasamos bien. Y luego encima las cosas funcionan, pues es para repetir una y otra vez. Que Por para nuestra toda parte, la siempre que es quieras. básico, también, si no, no juego. Muy bien, pues viendo que no hay mucho más comentarios, sí que hay aquí, ha habido algunos comentarios en el chat de agradecimiento. También quiero despedirte a ti, Enrique, mil gracias de verdad por haber dedicado este tiempo a la asociación, por el cariño que habéis puesto porque esta presentación saliera bien. Sois los primeros, además del año, que tiene un doble valor, ¿no? De valentía, además sois nuevos en esta herramienta, con lo cual también mil gracias. Y bueno, como siempre decimos, esperamos que con esta presentación nuestra audiencia se haya conocido un poquito más, se acuerden de vosotros y que en el fondo, pues bueno, que os ayude también a desarrollar más proyectos, ¿no? Que también es la idea, Enrique. Muchas gracias a ti también por la paciencia que has tenido con nosotros, que sabes que nos hemos tenido que meter en este papel que no dominábamos demasiado de las webinar y hemos tenido nuestros momentos de crisis. Pero bueno, al final parece que lo hemos sacado adelante Es lo de que manera aceptable, no nos podemos quejar. No, más que aceptable, lo he dicho esta mañana. Estas solo son pistas de que el tema va a salir muy bien, ya verás, cuando hay problemas. Así que fenomenal. Bueno, pues con esto vamos a ir ya despidiendo a la audiencia, a quien agradezco muchísimo que hayáis estado viendo la presentación en directo. Como siempre, dejaremos también la grabación en nuestro canal YouTube, donde también están las que hicimos en el 2020-2021. Hemos arrancado hoy con las sesiones Open 2 2022 y os instamos a que nos sigáis en redes, os suscribáis a nuestros boletines de noticias porque seguiremos anunciando las siguientes convocatorias que tenemos preparadas. Ya tenemos en 2 semanas la siguiente, que la conoceréis en breve. Así que nada más, que muchísimas gracias y buenas tardes a todos.